Hoy hablé con Gerard, el director de la carrera, para saber cómo encarábamos la segunda parte la segunda parte no, cómo encarábamos la licencia y bueno, son los temas que quedan ya les voy a pasar bien, pero los módulos van a ser simples, o sea, vuelven a ser de 40 minutos. Antes lo hacíamos un poquito más largo, vuelven a ser de 40 minutos. Eh, yo lo que hice en el Drive fue, fíjense que puse licencia C y adentro, cuando hacen clic en licencia C, van a ver las dos materias que vimos en la licencia C. Y afuera del Drive, al lado de los libros y las cosas que yo le pasé, van a ver que no dice licencia B, directamente está el nombre de la materia eh, de la licencia, o sea, esta materia. Eh, lo van a ver con el título de preparación física y entrenamiento. Me faltaba agregarles en el contenido del- de la materia anterior el manual de primeros auxilios, que está expedido por el Ministerio de Salud, y se los acabo de subir. Está bueno que lo tengan, que lo lean, eso se va actualizando todos los años, el año que viene, si lo quieren, me lo piden. Eh, pero está bueno tenerlo porque uno nunca sabe eh, en qué situación se encuentra. Acá en el club eh, compraron los desfibriladores nuevos, esos que son automáticos, que te habla la máquina y, bueno, en Córdoba creo que yo no vi en ningún club. Bueno, acá los tenemos tres. Hay uno acá en el Salón de Básquet y dos en el club. Y a nivel municipal se tuvo que hacer un protocolo y todos los ciudadanos que trabajan en salud o en la vía pública saben que están los aparatos estos en estos lugares y el club los tiene que poner a disposición. Hubo una capacitación y bueno, cada parche sale $500. O sea, pero como el club los adquirió, tienen que estar a disposición. Y un tema no menor es que, por ejemplo, el salón de básquet ahora está cerrado, no hay nadie, pero en el club a la noche, o sea, a esta hora están las canchas alquiladas. Entonces, bueno, con el miedo, eso creo que lo pagaron $3.500 cada uno, con el miedo de que no sé para qué te lo robarían, pero que desaparezcan o que los usen mal y que se gaste mal un parche con el costo que eso lleva, ¿no? Pero bueno, es una tecnología que puede salvar vidas. Es muy impresionante escuchar la máquina hablar, te va diciendo todo cómo hacer, te dice dónde poner el parche, la aprendés, te pide que te alejes y hace todo solo. Rogá que cuando arranque realmente esté en un paro cardíaco porque si estás bien y estás desmayado te va a pegar una electrocutada terrible. Bueno, vamos con dar inicio a la materia. Vamos, ustedes me van a decir si se compartió o no. Como siempre, vamos a renegar. Vamos a hacer acá. Bien, hacer así. Sí, acá. Bien, ¿se ve ahí la pantalla del PowerPoint? Está cargando, profe. Todavía no lo veo. ¿Está cargando? Bueno, avísenme. ¿Me apareció? No. Vamos de nuevo. Acá está. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Sí, ahí me lo está mostrando. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer así. Ahí se ve la presentación, muchachos. ¿Alguno que me confirme? Sí, Así profe. arranco. ¿Se ve? Sí, sí, se ve bien. Bueno, bueno. ¿Cuál es la temática la primera temática que vamos a ver en, en la materia? Ciencia B, que por ahí nos había quedado un poquito colgado.
de la licencia C, y no es un tema menor, es todo lo que es referido a la metodología de la educación. ¿Sí? Cuando uno estudia para ser profe, educación física o docente, o cualquier materia referida a la ciencia de la educación, incluido el curso de técnico, no nos olvidemos lo que hablábamos hace dos clases atrás o la clase pasada, de lo importante que es transmitir y cómo lo transmitimos a los jugadores. Eh, no nos olvidemos de que somos docentes. Entonces ahí empieza una búsqueda de, de uno mismo para entender de que el estar parado al frente de una línea de cal o al frente de un grupo de niños, uno tiene que tener por lo menos un conocimiento básico de cómo transmitir y de cómo llegar a la persona. Yo siempre digo que hay personas que nacen siendo docentes y otros se hacen. Yo particularmente, mi historia de vida es que mi papá es profe de educación física y me llevaba a la cancha, por eso soy profe, ¿no? Me llevaba a la cancha y demás, pero cuando yo ya tenía 15, 16 años, mi viejo me llevaba de ayudante a las colonias de vacaciones. Entonces yo ahí me hacía unos mangos y me compraba los botines para la temporada de fútbol que arrancaba al siguiente año, después del verano. Y, y para mí era fácil en ese momento trabajar en la colonia. Y cuando yo llegué al profesorado, que dije, bueno, yo quiero ser profe, no por una cuestión de trabajar, de querer trabajar en las colonias, que lo hice hasta hace poco, en el 2018 estaba sin laburo, yo ya estaba laburando en fútbol y demás, y mi viejo ya jubilado, ahora de grande, es profe de vóley, él es docente de corazón, digamos, me dice, che, ¿no te querés venir a Isla Verde, provincia de Córdoba? Y yo soy de Montemaíz. Me dice, voy a agarrar una colonia, me hace falta un ayudante grande, un ayudante no, un coordinador grande. Y volví a la colonia de vacaciones después de casi 10 años, hacia el 2009. Fue un mes, fue en enero y después me fui. Pero bueno, en ese entonces recordé un montón de cosas que habían pasado. El tema es que cuando uno llega al profesorado de educación física, gustándole todo lo que es el entrenamiento, yo en ese momento estaba conociendo las pesas. Para mí, lo lindo iba a ser llegar al profesorado y ver cosas relacionadas al entrenamiento. Y me encontré un chasco terrible que después con el tiempo, después les voy a contar por qué, vi que me sirvieron. Me encontré con pedagogía, con práctica docente uno 2 y 3, me encontré con epistemología, con filosofía, epistemología. Ah, imagínense, epistemología la tuve que recursar. Un montón de materias que en ese momento, y autores, eh, a ver, yo tenía entre 18 y 22 años cuando terminé el profesorado. Y eran un embole, eran materias aburridas, ¿no? Encima los profes generalmente que las dan son profes grandes, que pocos didácticos, la materia es difícil hacer la didáctica. Eh, y paralelamente nos hacían ir a los colegios a hacer prácticas. Hicimos prácticas en jardín, en prácticas en secundario y terminamos en primario. Con el pasar de los años, la probé la materia, obviamente, me recibí. Eh, bueno, la verdad es que leí muy poco de pedagogía o de metodología de la educación, pero sí trabajé en colegios y en jardines de infantes. Una gran parte de lo que llevo desde el 2008 que me recibí hasta ahora, yo trabajé mucho en secundario, primario y en prejardín, no en jardín, en prejardín. Y, y uno va aprendiendo con el pasar de los años cierta forma de transmitir el conocimiento y de llegar a los alumnos, ¿sí? Que esa es la parte innata, digo yo, porque uno la va desarrollando. Pero con el pasar del tiempo me di cuenta que había mucho sustento de lo que yo venía haciendo, lo que hacía o lo que hago, que lo baso en bibliografía o experiencias previas o en conocimiento que me transmitieron algunos profesores a mí. Y, y con esto voy a que por ahí me piso un poco cuando hablamos de entrenamiento, que les dije, yo cuando llegué la primera vez a un club quería hacer lo mismo que habían hecho conmigo y era una burrada, no lo podía hacer, porque
cambió todo, porque las exigencias son distintas, porque hoy se juega a otro ritmo, porque yo me crié en un pueblo y en la ciudad en ese momento había gente más preparada. Hoy día, si uno va a Monte Maíz, donde yo me crié, hay entrenadores de primer nivel. No hay diferencia con un profe que esté en la U o en Talleres con el profe que está en la primera de Argentino de Monte Maíz en el regional. ¿Se entiende? Por ahí acá en el sur puede pasar un poco, pero porque el fútbol no es el deporte más fuerte. Pero eh, hoy día eso está más equiparado. Y cuando uno ve la forma en que se desarrolla o quiere generar eh, el desarrollo del conocimiento, la adquisición de las capacidades del jugador, del niño, eh, entiende que hay muchas veces que no todos los chicos son iguales o no todas las personas son iguales. Algunos entienden más rápido, otros entienden más lento, pero todos pueden ser grandes médicos, profe, técnico o jugadores de fútbol, ¿sí? Entonces está en cada uno poder aferrarse a lo que por ahí yo ahora les pueda transmitir o en las otras materias referidas les puedan transmitir y a lo que ustedes puedan indagar. A mí me pasó ahora en- en Sarmiento, me junté con Lucas Magiolo, que es profe de educación física y licenciado en ciencias de la educación. No es licenciado en alto rendimiento, ni es licenciado en ciencias de la educación. El tipo fue, lo cuento porque Lucas es muy conocido, él fue preparador físico de primer nivel y hoy día es metodólogo. Él dice, yo soy entrenador de fútbol, no le pone un rótulo como técnico o como profe. Y fue ayudante de Diego Coca, estuvo en la selección de México, el Racing de Uruguay. Ahora dentro de poco va a dar una charla también en Grupo Equipo. Grupo Equipo creo que es. Eh, y él hizo todo un proceso, de hecho escribió un libro y él me dice, yo soy metodólogo porque entrenador de fútbol, porque lo que a él más le interesa es cómo transmitir por ahí los conceptos y los conocimientos al jugador de fútbol. Hasta me sentí chiquitito yo con el área que me toca a mí, el entrenamiento de las capacidades físicas. Y ahí te das cuenta que el fútbol es mucho más que enseñarle al jugador a correr eh, o a, o a pasar por una escalerita de coordinación. Es mucho más profundo. Bueno, metodología de la educación es el conjunto de estrategias, técnicas, métodos didácticos que los educadores utilizan para guiar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. El objetivo principal es facilitar la adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el logro de objetivos educativos de manera efectiva y motivadora. La metodología puede ser tradicional e innovadora, como el aprendizaje basado en proyectos, o el enfoque constructivista, y se adapta al contexto, los alumnos y los objetivos específicos. Hay que adaptarlo, ¿sí? Yo no puedo enseñar eh, las tablas de multiplicar como puedo enseñar el sujeto o el predicado. O enseñar a jugar a un marcador lateral como le tengo que enseñar a un marcador central. ¿Sí? Hay que ser objetivo. Específicamente hablando de la metodología de educación y el fútbol, es un conjunto de principios y estrategias que guían el proceso de enseñanza y entrenamiento para desarrollar jugadores de forma integral. ¿Sí? Se enfoca en aspectos técnicos, tácticos, físicos y psicológicos, utilizando un enfoque progresivo, adaptado a la edad y desarrollo de los jugadores, desde actividades básicas hasta estrategias avanzadas. Y acuérdense, no, fíjense que acá volvemos a hablar de los principios del entrenamiento, ¿sí? La especificidad, ¿eh? No, no transmitir por transmitir, ¿sí? Ser específico. Ser entrenador implica trabajo fuera del horario de entrenamiento. Planificar, desarrollar, objetivizar lo que quiero transmitir. Y si sale mal, en la próxima mejorarlo. Repetir, muchas veces hay que repetir. Y no está mal repetir. La metodología de enseñanza se basa en métodos, estilos y técnicas. Los métodos pueden ser global, analítico mixto, los estilos tradicionales, individualizadores o cognitivos. Y acá hay una que, por eso le puse este cuadrito, que a mí me lo marcó una profe que tuve en práctica docente en el IPEF, en Córdoba, Griselda Muchastegui, que fue la que me encantó y la que me marcó a mí en todo mi proceso como entrenador en el colegio y especialmente en la LIFI del Colegio del Carmen en Alta Córdoba, ahí en Argensola 360. Una es el mando directo, que después les voy a explicar bien cómo es, asignación de tareas, trabajo por grupos y acuérdense de esto, descubrimiento guiado. ¿Sí?
Acuérdense de eso. Eh, bien, seguimos. El método de enseñanza, según lo define Sánchez Bañuelo, como la forma de presentar la actividad hacia los alumnos. Eso es un método. Es la forma en que yo presento la actividad a mis alumnos. Y esta puede ser de manera global, analítica o mixta. Si es global, se presenta la actividad o la ejecución del movimiento en su totalidad sin dividirla en partes para su enseñanza. Si es analítica, es cuando la ejecución se descompone por partes o fases y cada una se enseña de forma separada. Y mixta es la combinación de ambas, de las dos anteriores. Pero se debe tener en cuenta para su uso siempre debe terminar de forma global. ¿Sí? Y cuando hablamos, por ejemplo, en el fútbol, un trabajo de forma global. A ver, un ejemplo de trabajo analítico o un ejercicio analítico y algo global. ¿Qué se les viene a la cabeza? Vamos un poquito para debatir, si no es aburrido, ¿eh? Analítico, profe, ¿podemos hablar de reglas o no? ¿De quién? De analítico, ¿podemos hablar de conocer el juego, el jugador o no? Sí, Puede, pero puede ser, analítico, sí, sí, puede ser justo, puede ser también de marcarle cómo tiene que ser el ejercicio. Por ejemplo, estoy haciendo técnica individual y le digo, analítico estoy hablando, ¿no? Y y sí, le digo al jugador, che, vos cuando venga la pelota acá, tenés que orientar para allá sí o sí. Entonces eso es analítico, no es global que le da la posibilidad al jugador de que pueda decir él si corta para adentro, corta para afuera, corta para atrás. Eso sería lo analítico, ¿no? claro. Lo mismo creo que era Ezequiel el que estaba hablando antes. A mí no me sale Cuando quién le estaba hablando. Sí, sí, cuando le das al jugador era lo solamente, mismo. claro, cuando le das solamente al jugador una sola posibilidad. Tal cual, es analítico. También, a ver, llevémoslo a la práctica. Algo analítico sería un trabajo de pase y recepción o una ruta de pase, y algo global puede Podría ser ser, más allá. profe, un circuito de pase, por ejemplo, pase, Claro, pase y que termine en centro. tal cual. ¿Cambia en algún momento? No, porque es analítico, es todo el tiempo igual, el jugador Pero sabe. tampoco, escúchame, Fede, tampoco está mal ser analítico, porque la vez pasada, justo No lo lleves para allá, come acá. no sé Coffee, quién por favor. refutó, estábamos haciendo, no sé qué materia. Justo yo estaba a mil acá con los turnos, yo tengo un club y tengo turnos. Ujú. Y vos sabés que yo le decía al profe que hay veces que es bueno ser analítico porque vos lo nutrís al jugador de conceptos, ¿no? Y después que decida él, tampoco le puede dar todo global, porque si no es cualquier cosa, ¿me entendés? Vos le das todo global al jugador y de repente, no sé, este, no entiende de concepto, no puede identificar conceptos, ¿me entendés? A eso iba yo. Cuando Tal vos sos cual, analítico y lo conceptualizás, lo capitalizás con contenido, es como que después de decir, le enseñas 100 contenidos, 100 conceptos, bueno, de forma analítica, y después, a mí me gusta trabajar analítico, y después le doy lo global y que le decía de acuerdo a lo a lo que uno le enseña, ¿me explico? tal cual. Pero a ver, fijémonos en la semana de trabajo. Ustedes en la semana van a trabajar analítico 300 millones de veces. ¿Por qué? Porque ruta de pase van a hacer, pelota parada van a hacer táctico ofensivo, táctico defensivo. Es un trabajo que quiera o no, es analítico. ¿Se entiende? Entonces no está mal. Por eso Profe, cuando yo les digo, si vas a repetir, no hay problema con repetir. Ahora, un trabajo de transición, un reducido, por ahí se puede llamar más de forma global. ¿Por qué? Porque es situacional. ¿Sí? Es más llevado al Bueno, juego. pero ahí tiene que aplicar cuando vos le das algo global, algo de situación, acción real de juego, tiene que aplicar, identificar conceptos que uno le enseña analíticamente, ¿no? Porque en un nivel más alto no te alcanza solamente con lo global, te alcanza con manejar conceptos que vos le enseñas de forma analítica al jugador. Eso es lo que pienso yo, ¿no? profe, Sí, me parece que, a ver, lo que es conceptos analíticos, una forma de entrenar analítica va a ser siempre, porque todo parte de acuerdo a ciertos conceptos y cierta idea. Vos querés que hagan tal cosa, listo, vamos a trabajar esto específicamente
pero me parece que el juego después lleva a lo global. Si nosotros analizamos lo que es un entrenamiento puro, sí, bien, entrenamiento analítico, porque bueno, no llega el entrenamiento, bueno, muchachos, vamos a trabajar presión, hagan lo que les pinte. No, nosotros vamos a plantear ciertos trabajos, pero después, cuando se lleva el juego, bueno, nosotros no participamos, no estamos dentro de la cancha diciéndole, che, hace esto, hace lo otro. El jugador Tal tiene que tener un cual, montón de recursos para saber resolver. está perfecto. Ahí entra lo global, me parece. Tal cual. Y fíjate vos, Marco, vos sos arquero, y el arquero trabaja el 70% de la semana de manera analítica. Y sí, obvio. ¿Me entendés? Y Es que después lo metés sí, sí. en el fútbol o en las transiciones, pero el tipo, el 70 al 80% de la semana está trabajando con los conceptos de manera analítica, y vos lo ves que el entrenador lo tira al piso, tírate así, tírate así, tírate. Lo que decía Cristian recién. Claro, Muchas es veces, que ¿qué sí, por pasa? eso si analizamos lo que es el entrenamiento puro, sí, yo creo que un 70-80% analítico. Claro, uno cree Son que por ahí, conceptos más cuando somos entrenadores que queremos, cuando tenemos una idea de juego, un plan de juego, y bueno, tenemos que bajar ciertas normas, ciertos conceptos que hay que trabajar analíticamente. tal cual. Lo que nosotros tenemos que ver, y acá hay una línea muy delgada, es que de acuerdo a la edad en la que nosotros trabajemos, esto hay que adaptarlo. Y muchas veces hay que hacerlo a partir del juego. ¿Sí? La metodología se va a tener que basar, porque si vos tenés criaturas o niños de 6 7 años, donde en 10 minutos se corta y nos volvemos a conectar, de 6 7 años, donde eh, ahí me marca. Donde vos tenés que, bueno, no te podés poner así un táctico con criaturas de esa edad, pero tenés que buscarle la forma, o vas a basar tu desarrollo, tu formación, en poder desarrollarte en esas edades. Por eso vuelvo a lo mismo que le decía hace un tiempo atrás a ustedes. Cuando les toque estar en categorías chiquitas, disfrútenlo, porque si ustedes quieren crecer en esto, después no van a volver para atrás. Entonces, todo lo que puedan hacer con edades chiquitas o en el fútbol amateur, después cuando lleguen y van a llegar a una categoría profesional, un regional, un federal A, un nacional B y una primera división, bueno, podés volver a hacer con un equipo de nacional B lo que no hiciste y son vivencias que te van a ir mejorando tu metodología de enseñanza. ¿Se entiende? Entonces son cosas que no hay que dejarlas pasar como formadores, hay que vivenciarlas también. ¿Eh? Pero es por ahí, por donde dicen ustedes, donde dice Cristian, donde decís vos, Marco, donde dice ese. Está citado por Delgado, saqué una bibliografía por internet, que considera que los estilos de enseñanza muestran cómo se desarrolla la interacción profesor-alumno en el proceso de toma de decisiones, el rol que desempeña cada uno en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en base al cual Delgado plantea la siguiente clasificación. Los estilos tradicionales, el profesor protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, guía la clase, plantea las actividades y objetivos, la clase se realiza de forma unidireccional, el alumno solo se limita a seguir y ejecutar las indicaciones que da el profesor. Dentro del estilo de las técnicas más utilizadas son el mando directo y la asignación de tarea. La diferencia entre ambas es que esta última el alumno puede tomar algunas decisiones, algunas, como el ritmo del trabajo, la ubicación espacial y la organización del trabajo. Cuando hablamos de mando directo, ¿a qué se refiere? ¿Qué se les ocurre con el mando directo? Nosotros tenemos un elemento, yo trato de utilizarlo muy poco, pero que viene es militarista. ¿Qué es lo que se le... Silbato. El mando directo, que ahora, a ver, antes era muy común en las clases de educación física en los colegios, en el patio, escuchar el silbato. Cada vez, no es que no se use, pero cada vez se escucha menos, se usa más la palabra. ¿Por qué? Porque va evolucionando esto. Fíjense el año que es. El silbato, la voz de mando. ¿Eh? Ese es el mando directo. Hace esto, hace aquello, y vos manejás tu ritmo, ¿sí? Y la ubicación espacial, ¿sí? Estilos individualizadores. Tanto el profesor como el alumno son protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que las tareas y los objetivos planteados por el profesor van de acuerdo a la necesidad del alumno. Dentro del estilo, la técnica de trabajo por grupos es la más efectiva para la enseñanza del fútbol en niños, ya que para el aprendizaje deportivo se conformarán pequeños grupos de acuerdo a la edad. Eso es lo que hablábamos recién. Nivel de exigencia de la tarea,
o interés. Esta técnica toma en cuenta las capacidades y necesidades del niño. Es lo que hablábamos recién. Yo no puedo venir con un táctico específico a trabajar en el Babi de Huracán porque me sacan de los pelos los 2 días, no va a casar una, nene. Hay muchas cosas previas para trabajar. Acuérdense de los principios que hablábamos en la otra materia. Estilos cognitivos sigue los principios del constructivismo. El alumno tiene la autonomía de crear su propio aprendizaje y es el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. El profesor solo se muestra como un guía. ¿Sí? Presten atención a este. Dentro del estilo se encuentra la técnica de descubrimiento guiado y resolución de problemas. Las dos técnicas toman en cuenta no solo el aspecto motriz, sino que también los aspectos cognitivos y afectivos, pero solo el descubrimiento guiado se puede utilizar en el niño, ya que la resolución de problemas requiere por parte del alumno un desarrollo cognitivo bastante alto. ¿Sí? Existen otros estilos y técnicas, pero las aplicaciones en la enseñanza del fútbol para niños, debido principalmente a las características de los niños como la edad y el desarrollo cognitivo, además del contexto. ¿Qué es el descubrimiento guiado? A ver, volvemos para atrás y todo lo que hablamos recién van a decir, pero este nos está volviendo loco. No, descubrimiento guiado. ¿Dónde se formó Maradona? ¿Qué es lo que salió la nota ahora de Bilardo y qué pasó con Marruecos? ¿Dónde se formó Maradona? ¿Dónde se formaron los jugadores del Mundial 92? O algunos de ustedes. En el potrero. En el En el potrero. potrero. Y en el potrero, ¿vos tenías un profe que te decía cómo tirarte? No. No, eras vos y nada más. Era vos y el dueño de la pelota elegía el mejor equipo. Eso es el descubrimiento. A ver, eso es el juego espontáneo, que ahí después más adelante lo vamos a ver. ¿Qué pasa con el descubrimiento guiado? Se plantea una problemática, se da una actividad y el alumno tiene que buscar la forma de resolverla. ¿Sí? Por ejemplo, le da la pelota, bueno muchachos, no se tiene que caer del piso. Tenemos un minuto para que la pelota no se caiga. Y vos le vas dando indicadores, ¿no? Con la mano no, con la cabeza sí, con el hombro sí, con los pies sí. ¿Sí? Lo vas guiando. Lo mismo puede ser con una tarea táctica, con un trabajo de definición, ¿sí? Es un feedback permanente. Pero acuérdense de esto, no es para toda la edad, estamos hablando en edades de desarrollo, con niños. Por eso el juego es tan importante, en edades tempranas. ¿Mm? Juego espontáneo y juego dirigido. El juego espontáneo es libre. A ver, si alguno es papá, o algunos está escuchando la clase ahora, hay muchos que capaz que están jugando con una lapicera, ese es el juego espontáneo. Si algunos papás ve muchas veces que los nenes se entretienen con cualquier cosa, los nenes, nenas, ¿sí? A edades tempranas. No hay aburrimiento, ese es el juego espontáneo, el que nace por iniciativa propia, ¿sí? Para su propio disfrute. El juego dirigido es el que está planteado y organizado por un adulto. ¿Sí? El patio de un colegio, o una fiesta de cumpleaños, o un entrenamiento. Hay alguien que lo va a dirigir. Tiene reglas, una duración, vamos a jugar a la mancha, se juega en la mitad de la cancha o adentro del área, a los 10 pases, hay que dar 10 pases, suma un punto, tenemos 10 minutos para hacer 5 pases, sí, un minuto para hacer 5 pases, ¿sí? Está dirigido. Ambos son importantes, el espontáneo fomenta la autonomía y el dirigido cumple objetivos pedagógicos. ¿Se entiende? Los dos son importantes y tenemos que usar los dos, que seguramente los usan, pero no los tenían catalogados. ¿Mm? Muchas veces cuando llegamos al club, ¿qué hacen los chicos? ¿Qué te piden? Una pelota. Profe, dame una pelota. Y bueno, le está diciendo qué es lo que tienen que hacer. ¿Y qué es lo más común? Si hay un cajón, se ponen a jugar al cajón o al patatenis o a patear al arco. Es un juego espontáneo, que capaz que lo aprendieron en otro momento, con ustedes, con otro profe, o lo vieron en algún lado. Hoy hay mucha sobreinformación. Pero ese es el juego espontáneo. Cuando arranca el entrenamiento, ustedes tienen la planificación, bueno, vamos a hacer un rondo eh, posicional o vamos a hacer una ruta de pase. Eso ya es dirigido. ¿Sí? El juego espontáneo. Es el juego libre, iniciado, desarrollado por el niño sin la influencia directa de un adulto. Características. Surge la iniciativa del niño, no tiene objetivo concreto externo, el objetivo del juego en sí mismo. O sea, el objetivo del juego es el juego en sí mismo. El niño toma las decisiones qué, cómo y con quién jugar. Fomenta la creatividad, la autonomía, la imaginación y la toma de decisiones. El rol del adulto es una intervención mínima, puede observar, participar si el niño lo invita o simplemente estar presente para dar seguridad. ¿Sí? Esto se refiere a si planteamos el juego espontáneo en un patio o en una cancha y demás. Me fui para adelante. El juego dirigido,
Actividad lúdica planificada por un adulto. Ahí le puse el dibujito de un profe en el patio. Que establece reglas y objetivos claros. Características. Tiene la intención pedagógica y busca lograr metas específicas. A ver, ¿por qué hacemos esto? Para desarrollar la coordinación, para desarrollar los apoyos unipodales, para aprender a patear, para aprender a recibir la pelota, para aprender a pasar la pelota. ¿Sí? Los adultos diseñan y guían el juego explicando las reglas y definiendo la actividad. Permite trabajar contenidos, normas y desafíos de manera estructurada. Fomenta el esfuerzo, la superación y la consecución de objetivos. El rol del adulto, acá sí es organizar, es el que enseña y dirige la actividad, asegurando que se cumplan los objetivos. Se va a cortar, nos volvemos a conectar, ¿saben? La influencia del entorno en todo esto. Y bueno, el entrenador con visiones y teorías, conocimiento del fútbol y didácticos, destreza y actitud. Y los jugadores con características de nivel físico y de aprendizaje, técnico-táctico, desarrollo conectivo, afectivo y social. ¿Sí? El entrenamiento, la competición de fútbol es un acto social contextualizado. Y ahí abajo les pongo la pizarrita de Bielsa, que Independiente también la tenía, que fíjense en adultos, él, no sé si fue un invento de él, pero él andaba con el carrito, con el televisor y al lado la pizarra técnica. En vez de irse al vestuario para mostrar todo eso, va a ser una pizarra chiquita, el loco tenía la posibilidad de mostrar las jugadas del partido y al lado la pizarra técnica de mostrar. Y eso con jugadores de primera división, profesionales. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá?